vamos a continuar con el avance de la asignatura y por favor, Elenita, también comunícame si estamos bien con la diapositiva, si se ve en la pantalla. Sí, doctor, ya se está compartiendo la pantalla. Bien, gracias. Vale, entonces recordemos rapidito qué es lo que habíamos visto en la anterior clase. En la anterior clase habíamos hablado sobre la difusión simple, la difusión mediante canales y la difusión facilitada. Estos son pasos de cierto tipo de componentes de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿Y por qué hemos hablado de difusiones y cuál es el sentido principalmente clínico que nosotros debemos de tener para poder hacer uso justamente de estos conceptos que nosotros tenemos y aplicarlo a la clínica? En la mañana con el anterior grupo y con el anterior grupo y con el grupo 3 más que están conjuntamente con ellos, hemos tenido una clase más de participación o participativa de todos sus compañeros para poder empezar a también poder debatir cada uno de los conocimientos que estamos adquiriendo a nivel de lo que es difusión. Entonces, lo último que habíamos visto era la difusión facilitada, que justamente el ejemplo más claro era el que estamos viendo acá en el celular, donde nos marcaba de que el azúcar era esencial para el ingreso el sodio era esencial para el ingreso de glucosa al interior de las células. Eso era un tipo de difusión denominada difusión facilitada, que es lo último que habíamos visto. Entonces, nace una pregunta para todos ustedes, espero también participen, por favor. La pregunta es, si nosotros tenemos un paciente que se ha deshidratado, producto de un proceso diarreico, entonces inmediatamente ordenaríamos que se hidrate. En este caso, muchos se pueden hidratar de diferente manera, tomando el concepto de que para ellos el consumo de líquidos es suficiente para poderse hidratar. Entonces, la mayor parte de las personas se hidrata con bebidas de cola. ¿A qué me refiero con bebidas de cola? O sea, con gaseosas. O también se pueden hidratar con jugos de diferente naturaleza. ¿Qué opinan ustedes, primero, sobre el consumo de gaseosas y de jugos para poder tratar o que se puedan tratar los pacientes deshidratados producto, digamos, de un proceso diarreico agudo que está presentando este paciente? Aquel alumno que desee participar activa su micrófono y dice lo que piensa, ¿no? Que sería lo interesante. ¿Nadie, chicos? ¿Qué opinan, jóvenes? Doctor, A ver, ¿quién? ¿no sería tan recomendable que el paciente tome jugos o gaseosas, ya que estas contendrían más alto nivel de azúcar, glucosa? Ya, Araceli, a ver, tú dices que el excesivo no el excesivo, sino el consumo de jugos o gaseosas tiene un alto consumo de azúcar. Bueno, ya, hasta ahí está bien, pero eso no sería mejor, ¿no sería bueno? No. Ya, a ver, ¿quién nos puede ayudar? ¿Por qué? ¿Por qué no sería bueno que tengan mucho azúcar? ¿Por qué aumenta la presión oncótica, doctor? Ya, podemos empezar a hablar sobre eso ya. Vamos a ver ese tipo de presión, puede ser, pero a ver, otra que esté directamente relacionada con este gráfico. O sea, yo siempre que les muestro algo con imágenes es para que ustedes puedan ubicarse qué es lo que yo estoy queriendo que me respondan. A ver, ¿quién? Doctor, Ya, vale.
porque habría un desequilibrio entre lo que, entre la glucosa, ¿Desequilibrio entre la glucosa con quién? mm, con el sodio. Ya, ya, más caliente, Araceli. A ver, ¿alguien Doctor, más? ¿puede producir la pérdida de iones sodio en Ya, Catherine, a ver, cuando uno está deshidratado, obviamente pierde sodio, ¿no es verdad? ¿Sí o no, chicos? Cuando uno se deshidrata, pierde iones, pierde sodio, pierde potasio, pierde calcio, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, en el interior de nuestras células necesitan glucosa de manera urgente. Y sabemos que la glucosa va a entrar siempre con el sodio. Entonces, no sería recomendable. Vale, ahora les voy a explicar el por qué, ¿de acuerdo? Y se van a dar cuenta que es muy esencial saber dos cosas importantes. Les voy a poner en la computadora una lectura que por favor no la copien in extenso. Es una lectura que ustedes se van a dar cuenta que la conocían, pero le vamos a empezar a dar la base fisiológica de lo que estamos hablando a nivel de cotransporte o a nivel de, en este caso, difusión facilitada entre el sodio y la glucosa. Una de las patologías más importantes que se presenta en niños menores de 4 años jóvenes es la gastroenteritis aguda. Para ustedes, estudiantes de segundo año de medicina, les he puesto aquí entre paréntesis que una gastroenteritis aguda es la inflamación del estómago y de los intestinos que produce una gran diarrea y malnutrición y acidosis metabólica. ¿Sí? Entonces causa bastante malnutrición. La Organización Mundial de la Salud, estimados jóvenes, ¿qué es lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud? Creó un tratamiento estrella en base a las sales de rehidratación oral, lo que ustedes conocen como sueros de rehidratación oral o también sales de rehidratación oral. Y fue un boom porque la mayor parte de los niños que tenían este problema de gastroenteritis aguda con diarrea muy marcada y que estaban muy deshidratados, pues se podían hidratar de manera acorde. Pero ¿qué era lo que ocurría? Hasta el año 1949, estos chiquillos todavía o esas personas deshidratadas todavía manifestaban debilidad muy marcada. Si bien restituían el sodio, no se dieron cuenta ellos de que tenían que colocar en las sales de rehidratación oral también a la glucosa, es decir, azúcar, ¿sí? Entonces, las terapias de rehidratación oral constaba de una solución salina equilibrada, que más tarde se complementó con la glucosa para que sirviera como una fuente de energía. No se olviden ustedes que la palabra equilibrada quería decir que estas sales de rehidratación oral deberían tener un componente equilibrado de sodio y de glucosa. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ambos van a ser parte de la difusión facilitada. Si existiría más sodio, no ingresaría más glucosa. Si existiría más glucosa, no ingresaría el total porque siempre debe haber una cantidad equilibrada con el sodio. Entonces, no se olviden ustedes un aspecto fundamental. El sodio jala a la glucosa. El sodio en realidad es como un Brad Pitt de la película, un chico simpático de la película que tiene dos chicas. Una chica es la glucosa y la otra es el agua. El sodio también arrastra agua. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Ahora se sabe que la glucosa y el sodio se cotransportan a través del epitelio intestinal y que el agua sigue a estos solutos por ese fenómeno que hemos visto y que vamos a seguir viendo, que es la ósmosis. Entonces, la Organización Mundial de Salud proporciona a quienes necesitan una mezcla que puede diluirse en agua potable en el hogar que contiene tanto glucosa como sodio y así como otros iones. Ustedes en el trabajo que les voy a dar en el eCampus, justamente una de las preguntas, y si quieren pueden estarse adelantando a investigar, es cuál es la composición de las sales de rehidratación oral, primero, y cómo se puede realizar un suero en casa.
La glucosa en la mezcla promueve un cotransporte de sodio y el transporte de sodio promueve el movimiento osmótico de agua desde el intestino hacia la sangre, porque si no el sodio, si no existiría el sodio, primero, no ingresa glucosa y segundo, si no existe una cantidad adecuada de sodio, jóvenes, en un paciente deshidratado por diarrea, el agua va a continuar en el intestino, en la luz del intestino. Y si continúa en la luz del intestino, va a continuar uno deshidratándose por un proceso diarreico. Lo que queremos es introducir el agua de la luz del intestino hacia la sangre para evitar y cortar un proceso diarreico. Entonces, el sodio y la glucosa deben tener concentraciones de molaridad iguales en las soluciones de rehidratación oral. Entonces, es por eso que las gaseosas, por ejemplo, una de sus compañeritas dijo, no, doctor, no creo que el poder tratar con gaseosas sea lo adecuado o jugos, porque en este caso tienen mayor cantidad de que las gaseosas y los jugos de frutas, tienen mayor cantidad de azúcar. Pero de nada nos sirve tener mayor cantidad de azúcar si no tenemos al componente esencial que es en este caso el sodio. Tienen grandes cantidades de glucosa, pero muy bajas, algunas inclusive no tienen casi nada de sodio para este propósito. Entonces, el tratar de reponer la pérdida o la deshidratación y la pérdida de ion, como el sodio principalmente, no está dada principalmente en gaseosas y jugos. Es por eso que no es la única manera de deshidratarse, obviamente, una gastroenteritis, ¿no es verdad? O un proceso diarreico. Ustedes saben, hemos visto en hematocrito que también uno podría deshidratarse por un ejercicio intenso. A ver, razonemos, un ejercicio intenso, uno ha realizado un bastante gasto de energía y lo primero que hacen es rehidratarse. ¿Cómo se rehidratan? Con solamente agua. O si no, directamente se compran sus sodas, o algunos inclusive piensan que al ser natural van a restituir su pérdida de electrolitos con la toma de jugos naturales de frutas, pero se están dando cuenta que en este caso no tiene sentido porque no tiene un componente esencial el cual va a poder permitir que la glucosa entre a nuestras células musculares, etcétera, etcétera, que es el sodio. Entonces, dense cuenta ustedes lo importante que es ante el tratamiento de una deshidratación el uso esencial de sales de rehidratación oral. Obviamente en otros tipos de deshidratación ya se utilizarán también otro tipo de soluciones que son más importantes, isotónicas, que ya vamos a ver más adelante. No sé si está claro con el ejemplo de para qué nos sirve la difusión facilitada, principalmente con el sodio y la glucosa, y el acercamiento clínico que estamos viendo ahora sobre la reposición de las sales de rehidratación oral. Está claro, doctor. Perfecto, vale. Entonces ahora chequemos un cacho. Dijimos que algo habíamos visto sobre la presión osmótica y la ósmosis. En realidad, ósmosis era el paso, ¿no es verdad?, del agua a través de compartimentos de mayor concentración a un lugar de menor concentración, mediante canales también y mediante transportadores que eran las acuaporinas, y que existía en el cuerpo también un mecanismo regulador de este ingreso de agua al interior de la célula, que era la presión osmótica. En realidad nosotros o las células deben de mantener una presión osmótica importante. Esta presión debe ser siempre 300 miliosmoles, ¿sí? Eso es lo que debe de tener las células. Me voy a permitir ponerles acá este ejemplo que es sumamente claro. La célula debe vivir en un medio isotónico. Miren, así. Si es que el medio es hipotónico, inmediatamente la célula va a captar la cantidad de líquido y se va a hinchar y va a reventar. Si el medio es hipertónico, ¿sí?, entonces en este caso va a salir el líquido hacia este medio por
mayor concentración y la célula lo que va a tener se va a escarchar. Entonces, para evitar de que se hinche y reviente en un medio hipotónico o se encarche en un medio hipertónico, debe existir una presión que diga cuánto de agua debe ingresar a la célula y no más, para que no se hinche ni tampoco se escarche. La presión osmótica principalmente está dada, en este caso, en miliosmoles de 300 miliosmoles. Eso es lo que necesitamos de manera urgente, que exista como un mecanismo homeostático a nivel de la célula. Este ejemplo que les estoy dando acá es muy importante para que nosotros podamos ver más adelante qué es lo que ocurre. Fíjense esto. Les voy a poner primero en el celular la imagen y les voy a leer luego lo que pasa acá, que es un caso clínico. Sabemos nosotros que esta línea azul que estamos marcando acá era la membrana celular. Dijimos que existe difusión, en este caso, a nivel de esta membrana celular de iones y cationes, que pasaban de un lugar de mayor concentración a menor concentración, también lo tenemos claro. ¿Quiénes pasaban? Sodio, potasio, calcio, difusión simple, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, etcétera, etcétera. Tercer concepto que tenemos también claro: el exterior, el líquido extracelular está con carga positiva. El interior de la célula está con carga negativa. ¿Por qué está con carga negativa si aquí vive harto sodio y aquí vive harto potasio y ambos tienen carga positiva? Tenemos el concepto: el que le da la negatividad al interior de la célula son las proteínas plasmáticas que están viendo acá de verde. Nace la primera pregunta: si es que existe un intercambio normal entre iones, salen y entran, el sodio entra y sale, el potasio sale y entra, ya vamos a ver en la bomba de sodio y de potasio y todos los iones. Sale la primera pregunta: ¿por qué las proteínas plasmáticas no pueden atravesar la membrana celular? ¿Quién responde? ¿Por qué tienen elevado peso molecular, doctor? Perdón, ¿quién estaba? ¿Juan? ¿Puede ser, Juan? Sí, doctor. Juan, me decías porque tiene elevado peso molecular, o sea, son grandes. Sí. Correcto, Juan, gracias, muy amable. Es decir, las proteínas son muy grandes, entonces no pueden atravesar la membrana celular. Entonces, generalmente estas se encuentran en su interior, ¿sí? Y otro concepto que no quiero que se olviden, jóvenes, jamás: las proteínas son esenciales imanes, si me permiten el término, de agua. Entonces estamos formando otro matrimonio esencial: proteínas igual a agua, ¿sí? Bien, ahora sí se los voy a leer. El agua regresa del líquido tisular, miren de acá, hacia los capilares sanguíneos, porque la concentración de proteína del plasma sanguíneo es más alta que la concentración de proteína del líquido tisular. Por eso es de que el agua regresa a los capilares sanguíneos, porque hay más proteínas en el plasma. Las proteínas plasmáticas, en contraste a otros solutos plasmáticos, no pueden pasar, hemos dicho, libremente, ¿sí? Desde los capilares hacia el tisular. No pueden pasar, fíjense, no pasa. ¿Por qué? Su compañero ha dicho porque son grandes, tienen un alto peso molecular, entonces son muy importantes. Entonces, dice, por ende, las proteínas plasmáticas son osmóticamente activas. Si una persona tiene una concentración anormalmente baja de proteínas plasmáticas, entonces, fíjense acá, dice, si una persona no tiene muchas proteínas plasmáticas, ¿qué hacían las proteínas plasmáticas? Jalaban agua del intersticial al intravascular.
Si no habría muchas proteínas plasmáticas, no jalarían agua del intersticial al intravascular. ¿Y qué es lo que ocurre acá, en el intersticial? No va a entrar suficiente agua y se va a acumular líquido acá, chicos. Y si se acumula líquido acá, ¿de qué estamos hablando? De un problema que se denomina edema. Entonces nace una pregunta. A ver, razonemos un cacho con ustedes. Un bebedor consuetudinario, un alcohólico, la primera pregunta es, ¿qué es o cuál es, primero, ¿se alimentan muy bien los bebedores consuetudinarios? ¿Tienen un nivel de alimentación marcado, adecuado? ¿Qué opinan ustedes? No, doctor. Ya, no, Araceli. Pero ahora, ¿cuál es el principal o cuál es la, esa era la primera pregunta. La segunda, ¿cuál es el principal signo que tú ves en una persona bebedora consuetudinaria, en un alcohólico? ¿Qué es lo que ves vos que te llama la atención de un bebedor? A ver, María Elena. La hinchazón en el estómago, doctor. Ya son hinchados, o sea, en realidad no solo en el estómago, son edematizados, ¿no? ¿Sí? Son hinchados, como decimos, pero ya nosotros no podemos decir hinchados, sino son edematizados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, doctor. Ahora, ¿por qué tienen edema? ¿Por qué son edematizados? Porque ellos van consumiendo sus proteínas. Estas proteínas se van consumiendo y al consumirse estas proteínas ya no jalan el líquido desde el intersticial al intravascular y por eso son hinchados. A ver, otro. Ustedes han visto que en el África, por ejemplo, existe un alto índice de desnutrición. Ahora, ¿qué nos llama la atención en estos niños africanos totalmente desnutridos? Son caquéticos por completo, son piel y hueso, pero algo que nos llama la atención. La coloración de piel, doctor. No. A ver, otra cosa que nos llama la reatención de estas personas que viven en el África y que son totalmente desnutridas. Que su estómago está hinchado, doctor. Ah, no, su estómago está hinchado. Entonces, ¿han comido harto? No es verdad. La piel seca, doctor. No, está bien el abdomen muy marcado, o sea, el abdomen muy globoso. Doctor, ¿será porque como no consumen proteínas, no puede, el líquido se acumula en el espacio intersticial? También podría ser, ¿no es verdad? Porque ellos en realidad lo que están haciendo es que cuando son desnutridos, el cuerpo empieza a utilizar sus últimas proteínas plasmáticas como fuente de energía, entonces en el cuerpo van a perder estas proteínas y va a haber también acumulación de líquido. Ya vamos a ver más adelante, jóvenes, que existen diferentes tipos de, ahora ya no vamos a decir hinchado nunca más, jóvenes, ¿sí? La palabra es edema. Y que el edema tiene mucha relación por cómo están quiénes, estos verdecitos que se llaman proteínas. Donde existan mayor cantidad de proteínas va a existir mayor cantidad de agua. Hemos dicho que en este caso jalan al agua. Pero también si no existen proteínas, en el lado opuesto va a haber acumulación de agua. Eso vamos a ver cuando veamos aparato circulatorio y corazón. También vamos a ver a nivel renal, que es un aspecto importante para que podamos determinar por qué es la causa de edema también en problemas renales y que tienen que ver con difusión y ósmosis. Está claro, ¿no es verdad? Bien. Entonces dice que esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando un hígado dañado en un paciente con cirrosis de un alcohólico es incapaz de producir cantidades suficientes de albúmina, la principal proteína de plasma sanguíneo, y entonces estas personas son totalmente edematizadas. ¿Qué queremos nosotros, dijimos, en el cuerpo y a nivel celular? Mantener un equilibrio. Este equilibrio tiene que darse alrededor de 300 miliosmoles, es decir, mantener una
osmolaridad muy marcada. Entonces, la mayor parte de nuestros líquidos intravenosos que nosotros podemos administrar a nuestros pacientes generalmente deben ser isotónicos. ¿Por qué deben ser isotónicos? Porque si son hipotónicos, primero, el líquido va a entrar a la célula y la célula pues va a reventar. Si son hipertónicos, la célula se va a encarchar y también va a haber una citólisis importante. Entonces, la mayor parte de nuestros líquidos intravenosos que nosotros utilizamos son isotónicos, como por ejemplo la solución salina normal, que es la solución fisiológica, la destroza al 5%, también el Ringer lactato, que tienen composiciones principalmente isotónicas para evitar este problema. Ustedes saben, se acuerdan que el primer día o el segundo día de clases a nivel presencial, justamente les di de tarea poder averiguar cuál era la composición de cada uno de estos líquidos y la división justamente en líquidos intravenosos isotónicos, hipertónicos e hipotónicos. Pero, aquí nace un pero, a veces nosotros los médicos debemos de utilizar soluciones que no siempre sean isotónicas, sino que a veces necesitamos que sean ya sea hipertónicas o hipotónicas para poder solucionar algún problema importante de salud. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuándo, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar una solución hipertónica? Entonces, yo más o menos deduzco y digo, una solución hipertónica puedo utilizar cuando esto está ocurriendo, cuando mi célula está aumentando, ¿sí?, de tamaño por el exceso de líquido e inmediatamente si yo coloco una solución hipertónica, pues lo que va a hacer es regular esta cantidad que tiene mi célula. ¿En qué caso utilizaría entonces una solución hipertónica? Pues les describo. Cuando existe un traumatismo cerebral, cuando ha habido un golpe, un traumatismo cerebral, o también cuando ha ocurrido un accidente vasculocerebral, que es el ABC, ¿sí? Puede ser por ruptura de vasos sanguíneos, ¿se acuerdan de nuestro émbolo? O también por ruptura de vasos sanguíneos, lo que provoca una hemorragia cerebral. Entonces va a haber un aumento, ¿sí?, de las células a nivel de la ósmosis en ellas, a nivel de las neuronas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra neurona, ¿sí?, ha acumulado bastante líquido. Esto se llama edema cerebral, ¿sí? Entonces, fíjense ahora, si yo administro una solución hipertónica, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que justamente la célula va a perder esa gran cantidad de edema que se estaba marcando acá. Una de las soluciones hipertónicas más importantes para el tratamiento de edema cerebral que han salvado la vida por completo se denomina, por ejemplo, manitol. Esa es la aplicación de hablar de medios hipertónicos, de medios hipotónicos y de medios isotónicos. Si bien la mayor parte de las soluciones que se utilizan son isotónicas, pero a veces para dar solución a problemas, a patologías que cursen con ser o contener medios hipotónicos o hipertónicos, hay que administrar cierto tipo de soluciones. No se preocupen que dentro de las preguntas de investigación también van a ver en qué casos vamos a administrar soluciones hipotónicas y en qué casos más, aparte de este que les estoy dando, que es del edema cerebral, se pueden dar soluciones hipertónicas. Entonces, lo esencial para nosotros es mantener la osmolaridad de 300, pero existe casos donde debemos echar mano de soluciones para tratar de dar un tratamiento a estas patologías importantes. No sé si tienen alguna duda hasta acá, estimados jóvenes.
Bien. Si no tienen duda, entonces no se olviden, por favor, realizar sus trabajos y las preguntas de la unidad número 7, que solamente tienen plazo hasta el día miércoles, conjuntamente con las de prácticas. Por si algún caso la ventana de práctica también está habilitada y ustedes con los dos materiales que les he dado de venopunción y de hematocrito, ustedes tienen que realizar flujogramas de acción de manera reglada para la determinación del micrométodo, del macrométodo y de la venopunción. Bueno, nos queda 3 minutos. Si no hay más preguntas, entonces concluimos la clase acá. Que tengan ustedes una excelente jornada, estimados jóvenes. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.